La mayoría de mis pacientes, de mis consultantes son mujeres. Lo mismo sucede con mis otros colegas especialistas en ansiedad, con Rubén Casado, con Fabiolita, bueno, con todos ellos la gran mayoría son mujeres. Sucede y pasa que la ansiedad y la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué sucede eso, que hay más ansiedad en mujeres? ¿Por qué durante ciertos días del mes las mujeres están mucho más sensibles a estas sensaciones? Algunas de ellas lo describen como una recaída. Les voy anticipando que no es así, tranquilízate, no te preocupes. Y no es que tengas una debilidad, nada de eso. Para ello hoy vamos a conversar sobre este tema de mujer, ansiedad, ciertos elementos propios de la feminidad, del bello género, con nuestra queridísima Isabel Gómez, especialista en psicología clínica. Ya les he contado en anterior video que ella fue escogida después de un arduo proceso de selección por sus capacidades de estudio, por su formación académica y sus cualidades personales. Yo les comentaba que el criterio para hacer esa selección en mí era que me den tanta confianza que yo mismo podría ser paciente de ellas. Bueno, en este caso está Isabel, también está Ingrid, ya la han ido conociendo los que nos siguen en el canal Libre de Ansiedad y en el podcast Descifrando de Ansiedad. De eso vamos a hablar hoy, de mujer y ansiedad. Ya saben que soy su servidor Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, con más de 20 años en estas lides. Ya saben que en mi página nelsonarturopsicólogo.com van a encontrar el curso Superar la Ansiedad, psicoterapia en línea, conmigo, con Isabel, con Ingrid y con los demás psicólogos. Van a encontrar todo este tipo de contenidos que les van a ayudar a comprender y a entender la ansiedad como algo manejable. Van a entender sus orígenes, como lo vamos a hacer hoy aquí, desde el punto de vista femenino, claro está. Y eso te va a brindar calma para que puedas mejorarte. Muy bien, bienvenida Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Nelson. Contenta de estar otra vez en el canal. Muy bien, y en el podcast Descifrando la Ansiedad, para quienes nos vean o nos escuchen según sea su caso. Muy bien, un cariño les enviamos a todos desde Colombia. Son muchísimos en México, muchísimos mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, nuestros compatriotas colombianos también por allá, que les agradecemos mucho su buena recepción. Bueno, ya entrando en materia, Isabel, ¿por qué las mujeres son más afectadas, sobre todo en ciertos días ciertos días del mes, podríamos decirle, de síntomas de ansiedad? Mira que unas de ellas me llaman a decirme, ay no, recaí, o no está sirviendo la psicoterapia. Ahí que tendríamos que explicarles, mi estimada Isabel, ¿por qué se presenta eso? Incluso, ¿por qué se presenta más depresión, ansiedad en mujeres que en hombres? Cuéntanos, mi estimada Isabel, tú que eres la conocedora de ese tema. Sí que me hacía falta dos colegas damas, ¿no?, para hablar de estos temas que tenía trazados, fíjense, del embarazo. Ahorita vamos a hablar de estos días especiales en las damas. Por favor, coméntanos, mi estimada Isabel. Bueno, Nelson, realmente lo que sucede con nosotras las mujeres es que las mujeres somos cíclicas. Y en esos ciclos que atravesamos hay cambios hormonales. Y estos cambios hormonales socialmente no los hemos visto bien y personalmente a veces ni los conocemos. Entonces, algo que es un cambio hormonal, algo que es una fase de mí como mujer, la entiendo de ansiedad, por ejemplo. O como una debilidad, a veces algunas. Fíjense, hombres, caballeros que pueden estar viendo este conversatorio, a veces teníamos una manera despectiva y fea y machista de decirle a las mujeres cuando estaban un poco agresivas con nosotros, algunos malos hombres, yo no, les decía, ay, es que estás en tus días difíciles, ¿qué te pasa? Bueno, y las mismas mujeres dicen, no, es que estoy en mis días, discúlpame, o sea, ellas mismas como que se sintieran culpables de eso. Y el entorno machista se lo refuerza de una pésima manera. Entonces estamos en un entorno que nos castiga por ser cíclicas, nosotras que no lo entendemos
y además de eso lo reforzamos, ¿no? Es que estoy en mis días, no me hables, ¿cierto? Cuando en realidad pues el ciclo, y más adelante vamos a hablar de esto, puede mostrarse como una oportunidad, como un ejercicio de nosotras mismas para entender que sí, vamos a tener síntomas que se confunden con la ansiedad, pero también tenemos otras oportunidades con nosotras mismas. Ahí viene la pregunta del millón, el centro de este conversatorio contigo, Isabel. ¿Cómo se deben manejar estos ciclos? Ya te digo, todas las consultantes conmigo y con los demás colegas, llega un momento en que nos llaman o nos escriben y nos dicen, no, todo esto no está sirviendo, hoy me siento terrible. Y uno le dice, ¿en qué días de tu periodo estás? Estoy antes o durante el periodo de menstruación. O algunas nos dicen que están pasando la menopausia. La pregunta al millón, Isabel, ¿cómo se le recomendamos a nuestras queridas damas manejar esos momentos? Bueno, digamos que mi recomendación inicial es aprender a identificarlos, ¿sí? Primero aprendo a ver mis 4 fases, mi fase menstrual, mi fase folicular, mi fase ovulatoria y mi fase lútea, y veo yo misma, me vuelvo científica de mí misma, que es lo que proponemos desde la terapia cognitivo-conductual, y veo en qué fase estoy, qué pensamientos tengo, qué emociones y qué comportamientos se asocian, si cambia, si no, también mis resultados fisiológicos, ¿no? Si sangro, si no sangro, si tengo un flujo, si no, eso es lo primero. Y eso nos va a servir, este registro, para tener un mayor aprovechamiento de todo lo que es nuestro ciclo femenino, que no se puede reducir a la menstruación y el malestar. Bien. Hablábamos un poquito antes, me quedó llamando la atención. Tú me decías que en lugar de asustarnos y de ponerle una etiqueta negativa a esos cambios hormonales propios del bello género, aprovecharlos. ¿Cómo así que aprovecharlos? Explícanos, y con base en esas fases que nos has dado. ¿Cuáles son? ¿La primera? Claro, voy a explicar fase por fase, voy a hablar muy por encima de los cambios hormonales y de ese aprovechamiento. Entonces, empecemos por la primera fase, la fase menstrual. Día 1, menstrué. ¿Qué pasó en ese día 1? Bajaron mis estrógenos, y cuando bajan mis estrógenos hay un impacto en la producción de serotonina, en las endorfinas y en las encefalinas. ¿Y esto qué va a generar en mí? Síntomas que yo conozco como ansiedad, malestar, irritabilidad, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de esto, y si lo miramos desde unos lentes como de poca aceptación, es como, ay no, qué pereza, pero también es un llamado del cuerpo a que nosotras tomemos conciencia de esto, ¿no? De qué estoy sintiendo, cómo reacciono frente a diferentes contextos, diferentes situaciones o personas, ¿no? Entonces, digamos que la fase menstrual y el aprovechamiento de esta fase está en conectarnos más con esta intuición, con esos pensamientos, sentimientos y comportamientos de nosotras mismas. Es allí donde nos dicen a los psicólogos, nos escriben, mira, muchas mujeres ya, he perdido la cuenta, yo ya estoy preparado para ello, para explicarles lo que tú estás diciendo. No, no está sirviendo, recaí. Ellas lo toman como una recaída. Entonces recuerden, damas, que no es una recaída, aprende a reconocerlo esto como un cambio normal, natural de eso. Y bueno, y si estás sensible en esos días, enfaticemos en esto, ya tú dices, vas a estar mucho más conectada con tus emociones. ¿Cómo sería el aprovecharlo? A ver, aquí le estamos cambiando ese tono negro que la sociedad, sí, hay que reconocerlo, Isabel, sociedad machista les dice que son días malos, son cosas negativas, las mismas mujeres han terminado creyéndose ese cuento, después de miles de años de lavado cerebral, de una sociedad patriarcal. Eso es cierto, lo reconozco yo que soy hombre. ¿Cómo aprovechar ese momento que para ellas es difícil, los días de periodo? Bueno, primero yo considero que es importante la aceptación y el reconocimiento. Ese es el principal aprovechamiento, ¿no? Conecto conmigo misma. Las mujeres tenemos esa intuición, esa capacidad de retornar a nosotras mismas y ver esta sensibilidad que me está mostrando. Como sabemos, Nelson, las emociones llegan para comunicarnos, para ayudarnos a movilizarnos. Entonces, esta
como cascada emocional, ¿qué me está contando de mí misma? Yo qué puedo ver sobre mis pensamientos, mis emociones, mi comportamiento desde esta fase que me invita como a una mirada retrospectiva. Caracha. Y poniéndolo en algo, digamos, un ejercicio pragmático, ¿no? Nos llama la típica señorita y dice, ay, estoy mal. Y yo le pregunto, ¿en qué día de tu periodo vas? Ay, estoy en estos días. ¿Qué ejercicio práctico le podríamos enviar? Para que no lo sufra, sino que los aproveche. Además del registro que yo pienso que, pues la idea que propuse anteriormente, yo pienso que empieza a ayudarnos a conectar es viva la emoción, ¿sí? No huya de ella. Nosotros somos muy evitativos, nosotras también lo somos las mujeres, ¿no? Entonces, peleamos con la emoción, no pelees con la emoción. Ahí está la tristeza, ahí está la angustia, convive con ella, escúchala y con el tiempo ella se retira. ¿Cómo convivir con ella y cómo escucharla? Pues podemos hacerlo desde diferentes formas, ¿no? Primero está la identificación de la emoción que estoy viviendo y a raíz de ello puedo utilizar muchas formas expresivas que me permitan trabajarla. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, una expresión artística, ¿por qué no? O muchas mujeres nos conectamos con la escritura, ¿no? Entonces, ¿por qué no escribo conmigo misma? ¿O por qué no entro en un espacio de silencio y de quietud en el que yo esté conmigo misma o con alguien de mucha confianza con quien pueda entablar un diálogo que me permita ayudar a este ejercicio de mirarme en contexto, sintiendo, pensando y actuando? Recuerden, mujeres, ahí viene al rescate, como suele pasar muchas veces, el arte. Yo he visto que mis pacientes escriben mucho o pintan mucho. Lo mismo que dice Isabel, les recomiendo escribir, les recomiendo pintar. Algunas, mira, esto de pintarse las uñas y de hacerse dibujitos así, o hacérselas a tu hija o a tus sobrinas, eso es arte también, te puede ayudar. Y eso que dice, pintarse las uñas, discúlpame que te interrumpa, Nelson, sí, también es un llamado al autocuidado, ¿no? Si tengo dolor, me recuesto, me mimo, me doy afecto, ¿no? Eso también puede favorecer y puede ayudar en el aprovechamiento de esta fase. Y es arte. Entonces, miren, para poder manejo de esta fase, de este primer ciclo o etapa, digámoslo así, la fase menstrual en sí, los días que van a ser fuertes, que notados son fuertes en ansiedad, esos días de periodo, el arte, exprésate, habla con alguien, pinta, escribe, graba un podcast, haz un video, lo que tengas a mano. Muy bien. ¿Cuál es esa segunda fase, mi estimada Isabel? Son la folicular. Entonces, acabamos de salir de una fase de baja producción de estrógenos, baja producción de progesterona y llegamos a la fase folicular donde se empieza a producir la hormona folículo estimulante, donde se empieza a producir la hormona luteinizante y donde hay un aumento en los estrógenos. ¿Y esto qué nos va a significar? Más energía. Y esta energía se nos va a traducir en el deseo de socializar, por ejemplo, en la sensación tengo la energía para hacer cosas, para moverme, para no quedarme quieta y entonces volviendo al aprovechamiento, pues esto es una oportunidad para emprender, por ejemplo, para empezar esas ideas que, como tú decías, incluso en la fase menstrual surgen después de esta mirada en nosotras mismas, después de irnos trabajando, aquí podemos aprovechar eso y explotar esta energía que tenemos, este ánimo, esta capacidad para interactuar, capacidad y deseo para interactuar con el otro. Se podría decir también para conocer gente, o sea, ser amigos, no sé, salir con la familia de hecho, misma. Sí. Sí, digamos que la fase menstrual es más bien hacia adentro, ¿no? Sí. Hacia mí y hacia las personas más cercanas, y la fase folicular es más bien hacia afuera, ¿no? Cómo interactúo con el otro, conozco gente, tengo amigos, salgo. Ahí estamos en una fase folicular. Bien, bueno, ya quedan prácticamente dichas las actividades que se deben hacer en ese momento. Son interactuar, emprender algún negocio o salir a hacer esas ventas que tienes que hacer, hacer ese trabajo de la universidad que tienes allí hace rato, salir con tus amigos, tu familia, actividades muy
motrices y sociales, se puede decir, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se puede aprovechar la tercera fase y en qué consiste, Isabel? Bueno, la tercera fase es la fase ovulatoria. Caramba. Y es esa fase donde, bueno, ya se formó como el folículo, ya está el óvulo maduro, quiero decir. Y este óvulo maduro, bueno, hay un aumento en la hormona luteinizante y entonces también hay un impacto en la producción de serotonina, nos sentimos felices, pero no tanto con ese exceso de energía y de esa chispa, sino una felicidad amorosa, una felicidad creadora. Y además de eso, tenemos un deseo sexual incrementado y nos vemos más bonitas, nos brillan más los ojos, nos vemos atractivas y también sentimos como atracción y deseo. Entonces, esta fase es donde habitualmente las mujeres que quieren quedar embarazadas, pues quedan en embarazo y quienes podemos aprovechar como esa fase creadora, no para procrear un bebé, pero sí para procrear ideas, para ser amorosos con nuestro entorno, para crear otras cosas, ¿no? No solamente creamos bebés, creamos otras cosas como mujeres creativas, capaces. Entonces, digamos que la tercera fase, la fase ovulatoria, pues es más bien una invitación a crear desde el amor. ¿Qué ejercicio práctico sería allí en esta fase? Pongamos el ejemplo del arte. Entonces, yo decidí emprender, decidí hacer arte y en esta fase ovulatoria que muchos llaman la fase de la madre, entonces puedo crear, ¿no? Tengo la energía para dar mi energía y crear. Entonces puedo ya poner en marcha mi proyecto, accionar, ¿cierto? Dar esa energía que yo tengo aquí guardada, ese amor, esas ideas. Corrígeme si me equivoco, tal vez algunas damas van a decir, uy, esta tiene una visión muy masculina del asunto, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero yo diría también una buena época para hacer el amor, tener buen sexo. Sí, es una fase muy de deseos sexuales, pero yo creo que el deseo sexual va muchísimo más allá de la producción hormonal o de la fase. Y ahí hay muchos tabúes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen relaciones sexuales en la fase menstrual y que encuentran elementos útiles y positivos y en otras sociedades eso es un tabú, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre si estoy sangrando? Como en la nuestra. Entonces yo creo que por ejemplo, entonces yo creo que este tema del deseo sexual, claro, hay una influencia hormonal fundamental, pero requiere una mirada mucho más amplia, ¿no? A ver, se me ocurre, corrígeme tú si me equivoco, para eso eres la dama acá que equilibra esta balanza, ¿no? Ya que es una fase sexual de producción y que no se va a quedar únicamente en el sexo, en el acto coital, digámoslo así, corrígeme si me equivoco, digamos en la fase menstrual hay una introspección, te revisas tus emociones, estás brava o estás triste, lo que sea, la siguiente socializas y en esta fase, digámoslo así, ya vendría siendo la creación, tal como le pasó a la paciente que les comentaba, en la fase menstrual hizo unas hojas que las tiró, las arrancó, ya la furia. La otra fase como que ya fue a buscar a un profesor, a ver qué dé. Y en esta fase ella ya se puso a crear unos cuadros, empezó a crearlos y se lo empezaron a vender. Ella no creía. Empezaron a vender, digamos como la fase ya de concretar, de poner en, ¿qué se puede decir? En el vientre materno, en poner ese feto que va a ser después una empresa que a ella le ayudó a sobrevivir y de muy buena manera. ¿Podríamos decir eso, Isabel? Claro. Sí, me gustó mucho lo que dijiste, que fue como concretar, ¿no? Yo puedo concretar como mujer la decisión de ser mamá en esta fase, pero yo como mujer también puedo explorarme en otras fases, ¿no? En mi fase laboral, en mi fase creativa. Y aquí, digamos que todas estas cascadas hormonales me van a favorecer mi capacidad para concretar. Me gustó mucho la palabra que usaste. Muy bien. Bueno, pero no estar siendo muy masculino, ¿no? Como lo hablábamos ya, esta sociedad tiene demasiada visión masculina, queremos la visión femenina ahora. ¿Y la última fase cuál es? ¿Y cómo aprovecharla? De una vez te aprovecho a preguntar. Bueno, es la fase lútea, ¿no? Entonces en esta fase
bueno, sucede si la mujer quedó embarazada, ya tendremos otros cambios hormonales, pero si no, la vida de progesterona y de estrógenos. ¿Y qué va a pasar cuando cae la progesterona y los estrógenos? Nos vamos a sentir muy irritables y es lo que conocemos como el síndrome premenstrual, ¿no? Estoy súper irritable, nadie me puede decir nada. Realmente es que es un retorno otra vez. Las mujeres somos cíclicas. Entonces esta fase lútea, de hecho algunos lo llaman la fase de la hechicera. Vaya. Hechicera, ¿por qué? Déjame explicarte. Antes pues las hechiceras eran vistas, pero realmente ellas guardaban conocimiento, guardaban una mirada a sí mismas. Entonces esta fase lútea es esa invitación, ¿no? Vuelve a ti, retorna a ti, ¿cierto? Establece tu propio conocimiento y tu saber en ti misma. Esta fase se va a percibir fuerte, se va a percibir con tristeza, con angustia, con irritabilidad por toda esa carga hormonal. Habrán mujeres que no, y en esto quiero ser enfática, ¿no? El ciclo femenino puede variar en las mujeres. Digamos que la generalidad o biológicamente lo que sucede es esto, pero puede variar en muchas mujeres. Hay mujeres que perciben su ciclo por la menstruación y algunos fluidos y ya, pero sus cambios hormonales y, sus cambios comportamentales son muy leves. Entonces esto sí va a variar de acuerdo, uno, con la persona menstruante, y dos, con la situación en la que se encuentre. Mi ciclo femenino no va a ser el mismo si durante un mes tuve dificultades en mi trabajo, tuve dificultades con mi pareja, que en otro mes que las cosas simplemente se dieron muy bien. Isabel, discúlpame la ignorancia masculina, pero yo veo muy parecidas la fase lútea y la fase menstrual como tal. O sea, las dos son como muy de estoy mal, me siento mal. ¿En qué se diferencian? Bueno, hablando hormonalmente primero, en la fase lútea el óvulo ya maduro se secretó, se produjo progesterona y ahí no se fecundó, ¿cierto? En caso de que la mujer no haya deseado quedar embarazada. Entonces, no se fecundó y esa producción de progesterona y estrógeno bajó. Y esa picada, ¿no? O sea, estábamos produciendo progesterona y no. Y digamos que esta progesterona y este estrógeno en alguna medida, llamémoslo así, podrían funcionar como ansiolíticos, ¿no? Entonces ya no tenemos esos ansiolíticos, ya no tenemos esos estrógenos y empieza esa fase premenstrual, ese malestar. Entonces esta fase lútea, que es entre la ovulatoria y la menstrual, la fase de la hechicera, es un retorno otra vez a nosotras mismas, ¿no? A una mirada más consciente de una misma. Recordemos que la sociología, la antropología ha rescatado estos saberes ancestrales que algunos llamaban despectivamente hechicería, hasta brujería, y eran cosas que actualmente se conocen como las comadronas en Sudamérica, o las parteras en el resto del mundo. Eran saberes muy femeninos, muy naturales, de hierbitas, y llegó cierta sociedad patriarcal de Roma y de Grecia, que en otro video hablaremos, que eran, y puede decirse, son los psicópatas que siguen gobernando al mundo, y pasó por encima todos esos saberes ancestrales que hoy se están afortunadamente recuperando. Y en esta fase, ¿qué se podría hacer en esta última fase? ¿Cuál es la recomendación para las mujeres? La recomendación práctica. ¿Qué hago? Estoy ya en la fase lútea y me siento volviendo. Ay, otra vez esta cosa, dicen ellas. ¿Por qué? ¡Qué maldición! Bueno, ¿cómo no vivirlo así, Isabel? ¿Qué actividades prácticas? Una actividad práctica es el autocuidado, ¿no? El autocuidado es, volvemos otra vez, ¿no? Acepto mi emoción. Porque es que si me pongo del otro lado, o sea, si yo estoy enojada por algo y el mundo dice, ay, ya le va a llegar, y yo también digo, ay, ya me va a llegar, pues no llego a ningún lado. Digamos que la tarea práctica aquí sería el autocuidado, ¿no? El ver mi propia gestión, cómo está haciendo, y luego ya volveríamos otra vez a la fase menstrual y como el autocuidado de mirada al interior.
Perdón, el autocuidado, nuevamente decir, arréglate el cabello, podría ser, no sé, dime tú. Yo soy muy pragmático, fíjate, mente masculino. Sí, No sé si sería así, arréglate el cabello, o ve al médico que hace rato no vas y tú sabes que tienes por ahí el problema. ¿Sería por ese lado o de otra manera? Pueden ser prácticas las que tú dices, pero también el autocuidado es, me consiento, me doy amor, me acepto en mi fase, pruebo si tengo energía para hacer alguna actividad y la hago, si no tengo energía me acepto, que está lejos del abandono, ¿no? No es como que, ay, no tengo energía todos los días y ya dejé de hacer algo, no. Es más bien como lo que hacemos en el espacio terapéutico de, ¿qué harías tú o qué le dirías a alguien que esté en este lugar? ¿Cómo cuidarías a alguien que esté en esta fase lútea? Recuerda que la terapia cognitiva lo tiene muy claro. Tú no te enfermas por las cosas, te enfermas por la visión que tú tienes de las cosas. Y como se ha visto estos cambios hormonales socialmente como algo negativo, desde el mismo sangrado, entonces desde ahí es que ya tú como mujer te vienes rayando, vienes preparándote para que sean malos. Pero si te vas reprogramando y diciendo, oye, le voy a hacer caso a esta psicóloga Isabel, y a Nelson también, ¿no? Que me dijeron que lo tome con una fase de producción, de encerrarme en mí misma, de consentirme, de hacer cosas por mí, vas a ver que lo pasas mucho mejor. No es una recaída, te anticipamos, no es que la terapia no esté funcionando. Las que están tomando medicinas hasta dicen, ya dejo de tomar medicinas. No es eso, son cambios propios del bello género. Y con esos cambios puedes procrear vida. Puedes ser mamá, que los hombres no podemos ser. Bueno, muy bien. ¿Algo más que agregar, mi estimada Isabel? Nada, creo que básicamente como quisiera cerrar es una invitación al conocimiento propio, ¿no? A no solo ver el ciclo como los 3, 4, 5 días de sangrado, sino como una ciclicidad que vivimos y que puede convertirse en una oportunidad. Muy bien, y traer de vuelta esos saberes que te decía yo ancestrales, ¿no? Mira, de la comadrona, la partera, que anteriormente las mentes médicas y masculinas las desechaban, y ahora sabemos que tienen cosas muy bonitas, oye, el contacto, miman a la mamá, no solo es darle medicamentos y decirle cómo se siente y darle la fórmula, sino que hay que mimarla, claro, consentirla, apoyarla en el parto, poco de cosas que ellas necesitan. Retomemos también, ojo, ojalá hayan varios hombres viendo esto, retomemos eso para entender mejor a nuestras mujeres. Y así vas a vivir mucho mejor esos días, paciente que tienes ansiedad o depresión. Muchas gracias, mi estimada Isabel. Nos vemos en un futuro conversatorio. Ya saben que a ella la encuentran aquí también en tratamiento de ansiedad. Es una de las psicólogas que me ayuda en psicoterapia en línea. Muy bien. Por supuesto, gracias, pueden ir programando sus sesiones con ellas, con Isabel, con Ingrid. Conmigo está un poco más alejada en el tiempo también, si lo quieren. Pero entonces Isabel e Ingrid han venido a aportar esa mirada femenina que tanto le hacía falta a este proyecto. Muchas gracias nuevamente, Isabel. Gracias, Nelson. Pues muy bien, nos vemos. Hasta luego.